del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, verso 28. Y quisiéramos hablar del tema: cuando hay oposición, hay gloria manifestada. Ese es el tema. Cuando hay oposición, hay gloria manifestada. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en casa. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre desde ahora y por la eternidad. En tus manos de amor y de poder deposito la vida de tu pueblo y la mía, Señor. Sea usted, Dios mío, limpiándome de la cabeza a los pies, santificándome, Señor, para que esta palabra sea de agrado y de bendición a tu pueblo. Sujete principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sean llevados cautivos a la obediencia de Jesucristo, y que los que están ordenados para vida eterna sean desatados, libertados y llamados al arrepentimiento. En Cristo, Señor nuestro, soberano Dios, te lo pedimos y te damos muchas gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Dele ofrenda de palmas a Dios. Y la iglesia del Señor dice: tomen su asiento, por favor. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de diferentes maneras. Muchas veces nos exhorta, otras veces nos disciplina, pero otras veces, la mayoría de veces, nos consuela. Y en esos procesos de parte de Dios al que Él elige o llama, Él se encarga de capacitarlo y enseñarle el propósito para que Dios lo diseñó en esta tierra. En el caso del apóstol Pablo, antes de ser apóstol, él se llamaba Saulo. Saulo es una palabra griega que significa pedir, como Saúl. Entonces, este hombre fue estudiado en las mejores universidades de su época. Tenía una gama de experiencia, de conocimiento teológico, sabiduría, pero que él a la larga en el llamado ministerial reconoce que la mucha letra mata y que el conocimiento teológico no le servía para nada del proceso y el llamado que Dios había hecho a su vida. Conocemos que fue un hombre religioso, fariseo, dice la Biblia, y que en ese conocimiento religioso del fariseísmo, él empezó a sentir celo. Hay un celo edificador y hay un celo
destructor. Y el celo que Saulo empezó a sentir fue un odio hacia el nombre de Jesús y hacia los seguidores del camino. Antes no tenían nombres la mayoría de templos. Solo aparece la iglesia La Hermosa con nombre, y la mayoría solo la iglesia de Atenas, de Corintios, etc. Pero este celo que empezó a sentir este hombre no era constructivo, sino era de sed, de venganza, de odio y de muerte. Pero oiga qué grande misericordia de Dios, que a pesar que este hombre en su ceguera, en su ignorancia de decir conocer al Dios verdadero, lo tenía tan cegado y atado, que él empezó a manifestarse y a revelarse a los sacerdotes de su época, y empezó a pedir cartas de autoridad para seguir a los que profesaban la fe de Cristo y del camino. Capítulo 9 de este libro de Hechos dice la palabra que ellos iban con una comisión de donde encontraran a un hombre o a una mujer con esta fe, que lo llevaran preso a Jerusalén. Pero bendito sea Dios, porque si Dios no permite que en este corazón de Saulo sintiera odio, venganza y sed de persecución, Dios no se le hubiera manifestado. Pero ahí vemos que Dios, al que tanto lo odia a él, más amor le manifiesta a ese hombre. Digamos que Saulo es nuestra carta, es nuestra figura, porque muchos actuábamos como Saulo. Odiábamos a los aleluyas, a los creyentes sin causa, porque no teníamos la revelación divina. Adorábamos en el pasado dioses muertos hechos de madera, de metal y de bronce, pero hoy adoramos al Dios que vive por los siglos de los siglos, al Dios que hizo cielo, tierra y mares. Hoy tenemos la verdadera revelación, y cuando Él camina en busca de los cristianos, camino a Damasco, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo se le apareció como a la hora 9 del día. Mire qué tremendo los mensajes. No oyó ninguna predicación, sino lo único que oye es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué poder hasta el día de hoy tiene la palabra viva de parte de Dios, que al pecador que oye esa palabra, ese mensaje de restauración, de salvación, lo liberta y lo saca de la esclavitud, del vicio y del pecado? Cuando todos lo oyen y todos cayeron al suelo, el único que quedó ciego era Saulo. Dios, en su fidelidad, eligió a Saulo para que al ministrar exclusivamente a los gentiles, porque Pedro era ortodoxo, radical, religioso, mas necesitaba Dios a un hombre que llevara en su cuerpo la huella del sufrimiento de su Hijo amado Jesucristo a todo Asia Menor y al mundo de su antigüedad. Un hombre que lo honrara a pesar de las persecuciones, luchas, pruebas y desiertos, pero que este hombre pusiera el nombre bendito de Cristo en alto. Y así como Dios deseaba, sucedió en la vida personal de Pablo. Usted y yo
No sé qué tanta pasión tengamos por el Evangelio, que estaríamos quizás dispuestos a dar nuestra vida por el Señor Jesús. Solo uno. A ella no le gustó. Cuando Saulo, la nube de la gloria de Dios envuelve a todos y todos oyen la voz y Saulo cae al suelo, él volviendo en sí le dice: ¿quién eres, Señor? Por primera vez reconocía lo que dice Filipenses 2:9, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de vivos y muertos, de los que están en los cielos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, dan gloria y honra y reconocen a Dios. Y en la tierra, el hombre, los mortales, necesitamos reconocer y confesar que Jesucristo es el Señor hoy, mañana y siempre, y que es Señor de vivos y muertos. Y los que están debajo de la tierra, los que ya murieron, los que nunca conocieron ni confesaron, un día lo van a reconocer y un día lo van a confesar, pero solo va a ser para recibir el justo juicio de Dios por su pecado y por su rebelión. Y Jesús le dice: soy Jesús al que tú persigues. Oiga, qué terrible. Quiere decir que el hombre es enemigo de Dios sin conocerlo, odia a Dios sin causa, y todo hombre que lucha contra Dios tarde o temprano caerá postrado al suelo, tarde o temprano será visitado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él sabe sujetar a la bestia del campo. Cuando Jesús le dice esas palabras, Jesús le contesta: soy Jesús a quien tú persigues. Y me gustó la expresión que usa, en una palabra hebrea: dura cosa te es dar coces, patadas al aire contra el aguijón. Levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Hermoso, ¿va? Tres procesos diferentes. Uno, la manifestación de Cristo en aquel hombre soberbio, rebelde, idólatra. Dos, el llamado exclusivo que Dios le hace. Y tres, la comisión que le da es ir a predicar la palabra a toda la tierra para la gloria de Dios Padre. Cuando él se quiere levantar, ve un problema en él, y es que estaba ciego. Hay dos problemas, estimados hermanos y amigos de las redes sociales y los acá presentes: la ceguera física y la ceguera espiritual. Y las dos son terribles. La más criminal es la ceguera espiritual. Porque el hombre y la mujer pueden estar ciegos físicamente, pero hay muchos ciegos de ellos que hasta el día de hoy le han entregado su vida a Cristo, se han arrepentido de sus pecados, y el Señor Jesucristo les ha limpiado con su bella y hermosa sangre sus pecados. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, y para la gloria de Dios, como ellos y como nosotros, somos salvos para la gloria del Dios eterno. Pero el cielo espiritual, hay un problema, porque ese
es el que ve físicamente, pero no reconoce sus errores, sus pecados y sus maldades. Es más fácil que entre el ciego físico al reino de los cielos y no el ciego espiritual, porque ve el hermoso amanecer y no quiere rendirse a Cristo. La paga de su rebeldía, la paga de su ceguera espiritual lo llevará al fuego eterno, porque la paga de su pecado es la muerte eterna. Y Cristo de ahí quiere sacar a millones, porque hoy en día Saulo es el ejemplo que un hombre tosco, violento, pero alcanzó la gracia de Dios. Entra a la ciudad y miren qué perfecto es Dios. Lo lleva hasta el fondo de la ciudad. Se le aparece a Ananías y le habla el Señor y le dice: Ananías, levántate, porque hay un hombre que te ha recibido en visión, se llama Saulo, que tú oras por él y le pones las manos y él recibe la vista. Sí, dele bien la gloria, dele la gloria a Dios. Pero ¿por qué Dios lo llevó a ese proceso? Si Dios no lo deja ciego, Saulo no se hubiera humillado a Dios. Tenía que quitarle con la ceguera física la soberbia, el orgullo, la altivez y la arrogancia. Cuando el hombre es así, Dios lo lleva en otro proceso, en otro camino, para libertarlo, desatarlo y salvarlo. Gracias a Dios que usted y yo no fuimos por ese proceso. Solo oímos una voz que decía: pecador, ven a Cristo y arrepiéntete. Alabado sea Dios, porque no necesitamos del martillo de la palabra que nos llevara a ese proceso de la prueba. Cuando Ananías oye el nombre de Saulo, dice que le dijo: Señor, ¿no has oído la fama buena que tiene Saulo? ¿Se acuerda cuando usted y yo, antes de ser cristianos, teníamos buena fama? Era mala fama. Éramos transeros, ladrones, éramos mujereros, bailarines, borrachos. Acuérdese, era una fama no saludable. Pero ¿por qué Dios se nos manifestó? ¿Sabes por qué? Porque grande ha sido el amor infinito de Dios que ha visto en usted y en mí, que no lo vamos a deshonrar. Él sabe que vamos a predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje del cielo para la sociedad de la tierra. Para eso Dios nos apareció. Antes teníamos mala fama, hoy tenemos buena fama. Eso espero. Levántate, Ananías. Yo lo sé. Si yo los conozco todo. Yo soy un Dios omnisciente y un Dios omnipotente, Dios. Yo soy poderoso, Dios, y estoy mostrando mi gloria y mi poder sobre esta vida de Saulo por mi instrumento útil. ¡Ay, poder! Usted y yo somos instrumentos útiles en el reino de Dios. Por eso es que el diablo muchas veces nos quiere botar, nos quiere debilitar y nos quiere hacer caer de la gracia. De usted depende, no depende de Dios, de usted. Instrumento de él, si yo lo sé, yo soy omnisciente, lo sé, su pasado, hijo, pero ve, vas a entrar a la ciudad, ¿no? Y buscar una calle que se llama la derecha, y ahí tocas y ahí está un hombre que está esperando por ti. Mire qué
distinto cómo se manifestaba Dios antes. ¿Saben por qué hoy casi ya no se manifiesta Dios así de esa índole? Porque hay mucho pecado en la sociedad y dentro de la iglesia. Y ese pecado no te deja ser próspero ni bendecido. Cuando ese anciano Ananías llega, pregunta por Saulo, le dice: sí, aquí está, pase adelante. Y qué tremendo que los dos eran Ananías. Donde estaba Saulo era Ananías y el que iba era Ananías. Y oiga que Saulo le dijo: yo no sé por qué hoy Dios no cuesta que se vea un milagro, hermano. Yo no sé si el Señor me va a llevar pronto, hermano, porque yo ayer estaba en reposo y sentí una transformación terrible, no para bien, en mi cuerpo. Pero porque yo soy loco, hermano, yo no le pongo atención al diablo. Yo le he dicho: Señor, si no es mi partida, desata, reprende y destruye. Si es cáncer, si es leucemia, lo que sea, Señor, desátalo. Pero pasé como un aguijón como media hora, revolcándome como el chucho en la cama, hermano, y yo reprendiendo y echando fuera, reprendiendo y echando fuera, hasta que le dije: ¿sabes qué, Satanás? Te equivocaste conmigo. Porque en esta hora, aquí en este cuarto, está el que te derrotó en la cruz del Calvario. Jesús es su nombre. Y déjame en paz y tranquilo, que voy a dormir. Voy a dormir. Desperté como a las 7:30. Ya, pues me ayudó ese hijo. Y oiga, hermano, Ananías le dice: Saulo, he venido exclusivamente por el Señor que se te apareció camino a Damasco. Y me ha dicho que recibas la vista. Porque él necesitaba la vista para caminar a la misión que Dios le iba a encomendar. Hay muchos que tenemos todos nuestros miembros y somos inútiles hasta el día de hoy en el reino de Dios. Nos da vergüenza hablar del Evangelio de Cristo y nos da vergüenza hablar de que Él tiene poder para salvar. Pero si se acordaran que cuando eran borrachos hasta con las piedras hablaban estos inútiles. Pero nos da vergüenza hablar de Cristo. Y le dijo: recibe la vista y sé lleno del Espíritu Santo. Pero ese aguijón no se lo quitó Dios, para que se acordara de dónde Dios lo había sacado. Muchas veces tenemos quizás 5, 10 años o más años con un aguijón en nuestro cuerpo, con una enfermedad. Y quizás nos preguntamos: ¿por qué Dios no me sana? ¿O por qué Dios no hace de mí misericordia? No le preguntes eso ya más. Mejor ve a Él, póstrate ante Él y dile: si en algo yo te puedo servir con este mi aguijón, con esta mi enfermedad, santifícame, lléname de tu presencia y úsame como a ti te plazca. Porque tal vez el propósito de Dios es usarte a través de esa enfermedad para que otros reciban liberación, reciban restauración y a la vez reciban perdón de pecado. Déjate usar por el Señor. Ananías se va y Saulo busca a los cristianos de esa ciudad. Y porque le tenían miedo, pues, por la buena fama que tenía, pues. O imagina que le digan: el hermano santo vaya donde su chero de antes de tapirulazo y le diga: soy cristiano. Vos no, andate de aquí que es un mal. No, ya soy transformado, soy nueva criatura. Cristo ya vive en mí. La gente no le va a creer. Pero cuando la gente no cree, es cuando Dios
se quiere glorificar en tu debilidad. Porque cuando Saulo empezó a buscar a los creyentes del camino, muchos lo rechazaban, otros lo que le creían, y él decía: Jesús se me apareció a mí y él me ha transformado. Ya no soy el perseguidor, ya no soy el fariseo, ahora soy un siervo del Señor. Aleluya. Así usted y yo tenemos que predicar, varones y hembras, decir: ya no soy la prostituta, ya no soy el homosexual, soy nueva criatura en Cristo. Él rompió las cadenas, me hizo libre de mi pecado. Es tiempo de honrar y glorificar a Dios. Y dice que a los 13 días se dieron cuenta que Saulo ya no era igual que ellos, sino que era un creyente más en la fila del Señor. Y empezaron a perseguirlo los fariseos de su época. Y dice que a los 13 días, si no lo sueltan en una canasta con lazos para que cayera al otro lado de la ciudad, lo hubieran matado. Ahí empezó el sufrimiento, el calvario y la persecución para él. ¿Se ha preguntado usted por qué lo permitió Dios? Porque de ahí lo sacó Dios a él. Él andaba persiguiendo a Marito Iraeta, y a Marito Iraeta no lo encontró. Ahí andaban buscando a los creyentes del camino, y Dios guardó a los fieles de su época. Pero cuando él empieza a perseguir por la fe que había arrasado, él se dio cuenta que él mismo en su ceguera, en su pecado, hacía lo mismo. Y entonces él empezó a decir: si Cristo murió por mí, yo daré mi vida por Cristo. Y no importa si es por espada, no importa si es por hambre, no importa si es por alta mar, no importa si es prueba de fuego, yo seguiré hasta que Cristo me dé la fuerza. Cipota, quítate ese gorro vos que parece cuincha. Oiga, y empezó, hermano, un ministerio que fue de grande gloria y de poder. Dice que en una ciudad Pablo empezó a predicar en una vigilia. Su mensaje fue extensivo. Y había un joven, espero Dios que usted no esté muerto espiritual, llamado Eutico. Y el mensaje, porque fue de extenso tiempo, largura de tiempo, yo no creo que con los mensajes de Pablo alguien se pudiera quedar dormido. ¿Saben qué yo veo en esta lámina, en este ejemplo? Descuido espiritual del creyente. Porque cuando usted deja de orar, todo le va a parecer aburrido y cansado lo de Dios. Pero cuando usted no está descuidado, usted está activo, preparándose, velando, orando, sirviendo, congregándose, dándole a Dios la gloria de vida a su nombre, aunque el enemigo lo quiera botar de una área o de otra, no podrá, porque la oración del cristiano tiene poder que liberta, restaura y salva, porque es una oración eficaz en el espíritu. Pero Eutico se durmió y cayó de zapotazo, dice la Biblia, al suelo. Estaban en el segundo nivel, porque eso dice la Biblia. Cuando de repente todos los creyentes se alborotaron, se asustaron, y Pablo ya no era Saulo, ya era el apóstol Pablo. Descendió con ímpetu y bajó primero que los demás. Porque si hubiera bajado Timoteo,
Y mira yo, el hermano Pablo se murió. Al oír los demás, se murió. Está muerto. Y si hubiera bajado Tomás, se lo llevó el diablo, Pablo. Se lo llevó el tigre, Pablo. El palma, Martínez. Oye, qué bien lo que parece. Y oiga, cuando Saulo, que es Pablo, desciende, literalmente dice la palabra bendita de Dios que Eutico estaba muerto físicamente. Pero me gusta la acción de Pablo, que actuó en fe. No Saraimel, no se preocupen, no estén llorando porque Eutico no está muerto, está vivo, está vivo. El que dio la vida a los muertos, dio la vida a lo que no sirve, Dios lo desata y le da vida. Esa es la grandeza y la misericordia de Dios. Muerto y Dios le da vida. Ahí todo estaba bien en su ministerio, pero de repente vino un naufragio en alta mar, hermano. Cuando ya Pablito ya iba preso camino a Roma. Me adelanté porque hay muchos que ya quieren ir luego. Sáquenlo. Y el apóstol Pablo le dice al centurión: no salgamos de la ciudad, porque el Señor me ha mostrado que viene una tempestad a las aguas, a los mares. Pero ¿quién iba a hacer caso a un preso? Que ahí se hacía lo que un oficial decía y lo metieron. A medio camino iban cuando el mar y el viento se unieron y empezaron las aguas. Empezaron a golpear de un lado para otro. Y el capitán dio la orden: tiren todo para que el peso no nos estorbe. Dios había designado traer juicio literal, temporal, para manifestar su gloria. ¿Oyó? Dios había diseñado hacer un juicio temporal en esa isla de Malta. Eso ahí está en el capítulo 27. Y de repente Dios se le aparece a Saulo, amén, gloria a Dios, que es Pablo el apóstol, y le dice: no tengas miedo, no temáis, porque ninguno de los que están contigo perecerán. Lo único que va a ser destruido, dijo, es el barco, pero la vida de los soldados y las tuyas yo lo voy a salvar por ti, Pablo. Quiere decir que Dios te va a usar para darle vida a los pecadores de la tierra. Porque eso lo va a hacer muchas veces Dios, hermano. Usted puede tener un accidente de muerte, hermano, y con usted va gente que no conoce del evangelio. Y usted le dice: no teman, no te muerden. Pero la fe suya va a inyectar fe a los demás. Y le dicen: no, hermano santo, ya nos estamos muriendo. No, estamos vivos. Y ya... Cuando de repente, hermano, la nave se golpea en una roca y se destruye, y el único que nos pudo salvar de muerte súbita fue la gloria de Dios manifestada en ellos. Porque dice que las olas los sacaron a la orilla y cayeron en manos de indígenas, de indios,
que no conocía la cultura de Pablo ni de dónde venían los demás. El preso atendiendo a los alentados y empezó a buscar leña para hacer un jueguito por ahí. Y no se preocupen, tienen frío. Yo el agua del mar que es helada. ¿Cuánto les gusta ir al mar? Yo sé que muchos van, aunque a mí no me digan nada, son no sinceros. Pero cuando Pablo andaba recogiendo leña seca para hacer el juego, la llama de juego, dice que una culebra venenosa se le guindó y hizo. Hágase la idea, hermano, cuando por primera vez vi esos ejemplos de la palabra de Dios, hace casi 33 años atrás, mi espíritu crecía y yo decía, un día yo he de comer cosas mortíferas y no me van a hacer daño, porque si el Dios de Pablo es mi Dios, Él me va a limpiar y me va a librar de la muerte y me va a usar extraordinariamente un día, decía yo, y eso se ha cumplido, porque el Dios de hoy es el Dios de ayer, y hoy tiene poder el Señor para levantar paralíticos, para sanar de cáncer, dar vista a los ciegos, abrir los oídos de los sordos, porque el poder del Nazareno es real. Hermosa misericordia. Yo me imagino a Pablo y todos los indios de ahí de la isla de Malta. Me imagino que han de haber estado diciendo, si esa culebra es venenosa y esa culebra, todo aquel que muerde se muere, mas Pablo se le queda viendo y la culebra y le dice, en el nombre de Jesús te vas, tú cayó la culebra. Y cuando Pablo se movía por un lado, allá andaban los indios como los de aquí. Ya va a caer, ya va a caer. Y Pablo no cayó, ni caía y no cayó, porque lo tenía la gloria de Dios. Cuando hay oposición del diablo, la gloria de Dios es mayor. La gloria, sí. Cuando el diablo se te opone, porque Dios trae algo grande para ti y tu casa. Métete y tómalo para ti los que están en prueba. Gloria a Dios. Y pasó. Cuando llegamos al capítulo 16, hoy volvemos atrás, dice que Pablo iba de parte de Dios a una misión, a una ciudad. Y en el capítulo 16, verso 16, dice que Pablo y Silvia iban a orar. ¿Sabe cuál es la diferencia de la iglesia primitiva a la iglesia actual de hoy en día? Que la iglesia primitiva amaba la oración. Y la iglesia moderna aborrece la oración. Quieren favores de Dios, quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios los sane y los liberte, pero no quieren buscar a Dios, no quieren orar, no quieren consagrarse. Pero la iglesia primitiva eran hombres y mujeres de oración, y dice que en ese proceso que iban a orar, le salió una jovencita, dice, ahí está, que tenía espíritu de adivinación. Hoy se llama espíritu medium, que viene un demonio y le habla, pero ese demonio ya fue vencido por medio de Jesucristo. Y los brujos lo saben muy bien, que la iglesia verdadera, que adora al Padre en espíritu y en verdad, que los creyentes de la fe de Dios
Y dice que le salió al encuentro. La palabra encuentro es que ellos iban de camino y se les cruzó. Y les decía unas grandes verdades, hermano. Que si no hubieran andado en el Espíritu, se los hubieran envolvido como hoy en día los falsos apóstoles, a los falsos evangelistas, a los falsos profetas, a los falsos maestros. Cualquier demonio de encantamiento los envuelve y los aparta de la justicia de Dios. Pero el que está bajo la gloria, bajo el temor, bajo la voluntad de Dios, bajo la obediencia y la verdad, no hay demonio de adivinación que te aparte de hacer el llamado y el propósito de Dios. Porque si usted sigue leyendo, dice que decía, oiga las palabras que decía el diablo a través de esta joven: estos son siervos del Dios Altísimo, óiganle a ellos. El diablo sabe quién es Mario y Laeta para la gloria de Dios. El diablo sabe quién es Misión Cristiana de Bethesda y los que estamos dentro de este ministerio y de esta barca. El diablo sabe que desde el niño, el joven, el adulto se le enseña a buscar la gloria, el rostro, el reino de Dios. Se le enseña a orar, a hablar, quedarse en la presencia. Él lo sabe muy bien. Y los brujos también lo saben. Y por eso es que le tiemblan a un creyente de este ministerio. Porque no somos de doble personalidad ni hipócritas. Somos hombres redimidos. Son mujeres redimidas que aman la justicia y la verdad de Dios Altísimo. ¿Te ama eso? Qué bueno. Y Pablo no había puesto atención, porque ellos no se detenían, pues ellos iban a la misión, a llenarse de la presencia. Pero ese ir y venir, cuando de repente vuelven, se les vuelve a cruzar y le vuelven a decir las mismas palabras, séparo. Me gusta porque era chaparrito, dice la historia. En las películas lo hacen grande, chelón, no, la Biblia, la historia no te relata mucho de eso porque habla solo la esencia, pero sí enseña que Pablo era de corta estatura, pero era forniguito y me imagino que era como hay muchos hermanos que cuando les tocan la llave se ponen así. Gloria a Dios. Y dicen, ya me vio, ya te vio. No descuides la gracia de Cristo. No descuides la voluntad de Dios en tu vida. Si has pecado en adulterio, fornicación, en borrachera, en fiestas paganas, que ya viene Halloween, que el Señor reprenda al diablo. Los creyentes no celebramos Halloween porque es el Dios de San Jair, el Dios de los muertos ya fueron derrotados. No voy a andar ahí con... Siéntese. Oiga, ay mami, comprame el traje, please. Y no, ya son momias ustedes, ¿para qué van a trajear? Estoy viendo a la mía, vieja. Y oiga, hermano, dice que el apóstol Pablo se le queda viendo con ojos de autoridad. Porque hay ojos de autoridad que usted no lo crea. No es ojos de carne o de infundir miedo, no. El hombre de Dios no infunde miedo, infunde respeto al nombre de Jesús. Que todo aquel que oiga de Jesús respeten ese nombre y esperen y se van para él. Dice, espíritu inmundo y adivinación, te ordeno que la sueltes y salga de ella. Gloria a Dios. Y se llamaba como Lidia. Pero ayer, Marta Lidia. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios, pues.
nosotros. Y nos está hablando. Y cuando esta joven fue liberada, dice que su amo sintió odio por el nombre de Dios y por el nombre de Pablo y de Silas. Reunió a los pujantes de su época, a los que tenían dinero, a los empresarios, a los negociantes, y le dijo: hey, señores, si no paramos a este Pablo y a este Silas, se nos vienen los negocios al suelo. ¿Saben por qué? Porque la idolatría estaba a vida y por haber, pero el evangelio de Jesucristo siempre ha prevalecido en medio de persecuciones, tribulaciones y pruebas. Alabado sea Dios. ¿Sí o no? Hoy la pregunta es: ¿está dispuesto a ser ese mensajero? ¿Ah? Gloria a Dios. Aquí se oye, aquí no. Gloria a Dios. Aleluya. No, Señor. Yo con ser aleluya estoy completo. Gloria a Dios. Aleluya. Y de repente, hermano, hicieron un complot terrible de gente, dice, ahí está, de gente depravada. La palabra depravada era de toda índole de pecado, habidas y por haber. Y los empezaron a perseguir, a buscar, hasta que los hallaron. Y oigan lo que pasó: por predicar la verdad, lo golpearon, dice. Lo golpearon terriblemente. Si no intervienen los soldados, los hubieran matado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay oposición, cuando hay resistencia, es que Dios te quiere usar en otro nivel. Es que Dios te quiere levantar y comisionar a otra misión diferente, que es ganar el mundo para Cristo. Gloria a Dios, que lindo es el llamado de Dios. La pregunta, hombre y mujer, ¿estamos dispuestos a ese llamado? Porque si usted no lo cree, hay mujeres, Hechos de los Apóstoles, que dice que había una mujer llamada Priscila de Alejandrina, que predicaba con su marido y que no conocían quién era Jesús, pero ahí estaban. Y usted que conoce a Jesús, no, ni un alma se aleja. Ay, no, pastor, yo no puedo, ni tengo tiempo, solo tengo tiempo para mi trabajo y ok. Gloria a Dios. Aleluya. Ve el ejemplo de Priscila. Y le puedo hablar de Dorcas, que ahí habla una diaconisa que amaba el servicio de Dios. Hoy la mayoría de diáconos y diaconisas ni una silla levantan. Gloria a Dios. Si el siervo o la sierva de este lugar no le dice: hermano, ayúdenos a tapiar, no lo hacen. Vea el ejemplo de Dorcas, que cuando ella muere, ahí estaba Pedro. Pero no me quiero enfocar en eso, porque estoy hablando del gran ministerio del apóstol Pablo, que a pesar de luchas, pruebas, espada, muerte, hambre, desnudez, él se mantuvo firme, fuerte y avanzando. Y él sabía que el día de su redención se acercaba. Porque cuando más te ataca el diablo con enfermedades a vida y por haber, es porque cercana está la gloria de Dios en esa vida. Pero no nos detendremos, sino a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar del desánimo, el que sea débil, pero seguiremos avanzando, predicando, diciéndole a las multitudes: ya dejen de pecar y vengan al conocimiento de Dios y arrepiéntanse. Ahí es donde Dios estaba llevando a otro proceso a Pablo y a Silas. Los meten preso, hermano. No habían hecho nada malo. Si usted lee, no habían hecho nada malo. Solo Dios manifestó su gloria, libertó a la bruja y ellos siguieron, pues.
Pero el diablo siempre, cuando hay una manifestación, siempre se va a oponer. Pero ahí es donde somos en Cristo más que vencedores. Porque aquí cuántos vencedores hay, vencedores hay. Y aquí cuántos vencedores y vencedores hay. No, mi marido. Seguimos, mejor. Cuando los meten en la ciudad a la cárcel, dice la palabra que los metieron en lo profundo de la cárcel, en el cepo. Hoy se conoce como el hoyo. Cárceles que solo cabe un individuo, en el sótano, donde si no se puede ni sentar, si no solo parado, que Dios les ayude. Por es que muchos, me imagino, que han de morir de decepción, de depresión, por la forma como están en ese lugar. Pero Pablo y Silas, hermano, no eran malhechores, no eran criminales, no eran violadores, no eran ninguna clase de pecadores. Antes habían sido como usted y yo. Hoy en Cristo, como Pablo y Silas, usted y yo somos nuevas criaturas, redimidas en la sangre de Cristo, y hoy somos su pueblo, sus hijos. Y ahí es donde, sin causa alguna, los metieron, los castigaron y los iban a matar. Pero ahí es donde Pablo y Silas no se decepcionaron y dijeron a medianoche: Pablo, le dice Silas, dime Silas, ¿por qué no adoramos a Dios? ¿Saben que yo veo en este ejemplo? Que a pesar del proceso de prueba, de tribulación, de muerte, confiaban en Dios. Confiaban en Dios. Usted y yo necesitamos confiar siempre en Dios. Fiel es el que nos ha llamado y fiel es el que nos va a librar de la prueba. ¡Gloria! Bendito sea el Señor. Fiel es el que estaba con Pablo y Silas y está con nosotros. Confiar. Adoremos a Dios, Pablo. Adoremos a Dios. No me pregunte, hermano, cómo adoraron. Yo creo que era como Mario de loco, que en vez de ser prueba los que están allá arriba conmigo. Porque yo sé que ellos quisieran que yo me dirigiera como ellos dirigen. No, yo voy a adorar a Dios como Él me pone que le adore. Quizás muchas veces lo voy a adorar sin todo, sin gracia, no me importa. Yo lo hago en agradecimiento que antes estaba muerto, mas hoy vivo, vivo, vivo. Oh, gloria a Dios. Cuando tú vives y le das gracia, Él lo recibe como tú le sirves. Pensaron quizás uno destronado por allá, el otro también. Le decía a Pablo, pero me duele. Estoy bajado de mi cuerpo a los azotes. Alaba a Dios, le decía Silas, alábalo, Silas. Olvidémonos de los dolores, de los azotes. Solo adoremos al que está aquí con nosotros. Solo adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Iglesia amada, en la prueba, alaba a Dios, adora a Dios, sírvele fielmente. Sirvámosle. Ya no puedo, sí puedes. Siento que me voy a caer, no te vas a caer. Siento que esta prueba me acabó, no te acabó, porque el que te llamó no es el hombre, te llamó el que venció el pecado, el que venció en la muerte. Él te ha sostenido. Gloria. Oiga, a usted y yo estamos bendecidos. En el verso 25, hermano, de este capítulo mismo, a la medianoche
de las 12 para abajo, empezaron a orar. En la oración empezó el adorar a Dios. No, hombre, si solo habían cantado quizás unos 5 o 10 minutos, cuando Dios se acordó que su siervo estaba en tribulación, en prueba y en proceso de muerte, y ahí se acordó el Señor y dijo: descenderé y libertaré a los que yo he ungido. Dios me va a libertar del lazo del cazador. Dale libertad a la gloria de Dios. Dale libertad a la gloria de Dios. Aquí está el que te puede ayudar, el que te puede libertar y el que te puede sanar. Por eso es que el diablo se enoja con nosotros. Porque no somos un ministerio cualquiera en esta tierra. Somos un ministerio delante de Dios especial. Y porque somos un ministerio especial, Dios traerá consuelo, respuesta, restauración, liberación. Dios sabe honrar la fidelidad de usted y de mí. No se rinda. Siga. Yo siento algo en mí terrible. No podemos descuidar lo que Dios ha puesto en nosotros. Tengas como comer o no tengas como comer, tengas como pagar renta o no la tengas, sé fiel. Sé fiel, porque ese proceso es para que Dios te muestre tu gloria sobre ti. No te rindas. Haga como dice esa hermosa alabanza: sigue adelante, sigue. Que nada te detenga, que nada te impide el avanzar, que tu mirada y la mía estén puestas en Jesús. Eso nos garantiza los beneficios de parte de Dios. Cuando ellos cantaron, la cárcel se abrió. Se cayeron las 4 paredes. El carcelero ni cuenta se había dado. Despertó asustado. Así es el hombre y la mujer que no tienen a Dios. Cualquier problemita lo hace tataratear, lo hace dar vueltas a vida y por haber. Y así hay cristianos que ya perdieron la confianza en Dios. Cualquier problema los aleja más de Dios. No. El que ha nacido de nuevo, ese se mantiene firme, fiel, como un soldado en el campo de batalla. Cuando el carcelero vio que la cárcel de Filipos se estaba destruida al suelo, se le vino de un sol. ¿Y los presos? ¿Qué van a pasar? ¿Los presos a dónde están? Se fueron. Me van a matar. Antes de que me maten mis compañeros, mejor yo me voy a cortar la vida. Cuando él se iba a lanzar en la espada, siempre, cuando tú ya no tienes escapatoria, has buscado a vidas y por haber de diferentes maneras una solución a tu necesidad, a tu problema. Has ido a los santeros, has ido en cualquier lugar a adorar a Dios, o quizás a buscar a través de la idolatría, y has dicho que ya no sirves para nada. Has buscado de diferentes maneras la solución y el problema va de mal en peor. Cuando tú ya no puedes, Dios sí puede. Cristo Jesús sí puede. Si has probado por las famas, por la música, por el cine, por habido y por haber, date una oportunidad. No te profundices
profundiste en la droga, en el alcohol, sal de ahí. Ven a Dios, Él tiene la salida, Él tiene la solución. Ya has visto que te ha ido de mal en peor en esas puertas que has tocado y se te han abierto. Y ves que no hay salida y vas de mal en peor. Ven a Dios. Ven a Cristo. Sal de ese camino de placer, de muerte, de fama. La fama, muchos a través de la fama se hacen borrachos, adictos a las drogas. Sal de ahí. Busca a Dios. Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra para tu problema, para tu necesidad. El carcelero de Filipo se iba a cortar la vida. Porque Pablo y Sila, entre más resistencia había del enemigo, había más gloria de Dios en ellos. Había más gloria de Dios en su llamado. Eso va a ser Dios con nosotros. Porque tenemos un llamado, un ministerio que hay que honrar al Señor que nos ha llamado. Cuando Pablo vio que se iba a lanzar, le dijo de lo profundo del sépulcro, no te haga daño. La última palabra la tiene Dios. Iglesia, hermano y hermana, dejémonos usar por Dios. Vivamos la palabra, pongámosla por obra, y cuando haya una necesidad, deja que Dios te use. Pablo podía dejar que el carcelero se matara, pero no lo hizo porque tenía el corazón del hombre de Dios. Su servidor lo ha hecho muchas veces con gente que me ha odiado y me ha deseado la muerte. Cuando he podido dejarme usar por Dios, le digo: Dios te ama, yo te amo, no me acuerdo nada de lo que has querido hacer, recíbelo y arrepiéntete. Pablo, de la misma manera, le dice: no te hagas daño. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. No lo detuvo Pablo, hermano, lo detuvo Dios para manifestar su gloria y salvar a los que estaban elegidos en esa oportunidad. Era el carcelero, él, su esposa, sus hijos y todos sus parientes. Y dice que les predicaba la palabra. Hermoso, preciosa misericordia. No tenemos cómo pagarle a ese Dios. No importa cuán bajo hayas caído en las diferentes adicciones de vicios, Dios te ama. No importa si has sido infiel a tu marido o a tu mujer, Dios te ama y te quiere mostrar su amor, su gloria, libertándole del pecado. Si has caído tan bajo que antes eras creyente y hoy eres brujo, renuncia a esa falsedad y ven a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Arrepiéntete, Él te ama. Cierra sus ojitos, por favor. Cuando hay más oposición, hay más gloria de Dios para usarte. Empieza a meditar, empieza a reflexionar, examínate y di: ¿le he fallado a Dios? ¿En qué le he fallado? Si Dios te ha hablado a través de su palabra hoy, como siervo de Dios te invito a que vengas a Cristo. Recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Si te has caído de la gracia, levántate
Varón y hembra, levántate, reconcíliate con Dios. Varón y hembra, acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Yo bendiga a los que están pasando. Yo bendiga. A ver, ¿alguien más? Dios es bueno, Dios bendiga. Una diaconisa que esté pendiente. What happened? Solo vamos a estar usando trajes, no es así. Tienen que estar pendientes, que están viendo que las almas están viniendo y que vienen con sus niños. Hermano, hoy Dios no está diciendo si usted necesita reconciliarse o aceptar, porque hay muchos creyentes, yo ya soy creyente y no han tenido un arrepentimiento. Usted no ha hecho la confesión de fe. Usted necesita recibir a Cristo, reconciliarse con Cristo. Ya no hay nadie más acá. A los de las redes sociales, no endurezca su corazón, no cierre su oído, recíbalo, acéptelo como Señor y Salvador. Y si usted ha conocido de Dios y se ha caído por las diferentes adversidades, luchas o pruebas, no es culpa de Dios, es culpa muchas veces de nuestras malas decisiones. Ya cuando en vez de que esté viendo ahí, ora para que Dios liberte y salve. Aprendan a tener conexión con Dios. Dios quiere salvar, Dios quiere libertar, Dios quiere transformar vidas. Hoy es tu hora, los que están en las redes sociales, que hoy le abras tu corazón y le pidas perdón, que hoy te reconcilies con Él. Y a los de casa de igual manera, sepa que la presencia de Él está con nosotros. Dígale, hermana, Señor Jesús, abra sus labios, por favor, y dígale, Señor Jesús, en esta hora, hoy me reconcilio, reconozco, Dios, que te fallé. Como el hijo pródigo, vengo a tus pies. Perdona mis faltas, dígale. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre, Jesús. Y haz en mí el cambio que tú quieres hacer. Hoy renuncio a mis deseos, al mundo y a los placeres de la carne, por seguirte a ti, Jesús. Dígale, Él está oyendo y le está administrando, y Él está limpiando con su sangre tus pecados. Él no te está juzgando, te está brindando el amor y el perdón de Él a ti. Escribe mi nombre, dile, en ese libro de la vida. Sé, oh Dios, que allí ha estado escrito. Por eso hoy vengo a tus pies a recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Creo en ti, que eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Cámbiame. En tus manos está esta joven mujer, Señor. Siga orando. Siga orando, iglesia. Siga orando. Siga orando. Dile, hermano, Señor Jesús, en esta noche te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. Que tu sangre, Jesús, me limpie de todo pecado. Señor, escriba mi nombre en ese libro de la vida, que ahí permanezca, Señor, para cuando tú vengas en gloria a levantar a tu iglesia, te acuerdes de mí, Señor. Que mi pasión y mi deseo sea agradarte a ti. Gracias, Jesús. Padre, transforma y liberta a mis hermanos y a mis hermanas.
Que la obra del Espíritu Santo del nuevo nacimiento se opere en cada una de ellas y de ellos. Que el conocimiento de la letra, de la licenciatura, Dios mío, no le estorbe a nadie, sino que le sirva para ser más humilde, sencillo de corazón. Límpianos, Dios. Transfórmanos. Cámbialos, renuévalos. Dios mío, desátanos de cabeza a pie, de ataduras, de cadenas. Que el pecado no gobierne más sus vidas, sino que la gracia tuya. Llénanos del conocimiento de tu palabra. Llénanos de tu propósito y tu voluntad, Señor. No lo sueltes de tu mano. Bendiga a cada hermano y a cada hermana que hoy ha pasado a ponerse a cuentas contigo. Que tu palabra haga la obra la cual tú has mandado, Señor. A través de las redes sociales, tu Espíritu Santo se encargue de enviarla al corazón de hombres y mujeres, y añida los que han de ser salvos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.